Vamos a empezar abordando la ley de Gauss del flujo eléctrico. Lo primero que tenemos que tener el concepto es de carga y flujo eléctrico. Anteriormente habíamos establecido que las cargas positivas irradiaban líneas de flujo eléctrico saliente. Sin embargo, la carga negativa era entrante. Es decir que para una carga positiva tenemos línea de flujo eléctrico saliente de la carga positiva. Sin embargo, para una carga negativa, esas líneas de campo eléctrico se dirigían hacia adentro de la carga negativa. Entonces, esas líneas de campo eléctrico están asociadas a lo que se denomina flujo eléctrico. Y a partir de ahí es que podemos visualizar la ley de Gauss. Para ello vamos entonces a definir el flujo eléctrico. Que lo vamos a denominar como phi sub E. Y eso lo vamos a obtener como el producto escalar del vector campo eléctrico y el vector área. Donde el vector área es un vector cuya magnitud se corresponde con el área de la superficie en cuestión y es perpendicular a la superficie. Así, por ejemplo, si tenemos el siguiente plano, entonces el vector área es un vector que se dibuja saliente del plano y perpendicular al plano, es decir, normal al plano. Tenemos el vector área que forma un ángulo de 90 grados con el plano. Vamos a marcarlo de esa manera. 90 grados con el plano y cuya magnitud se corresponde con el valor del área. Digamos, si ese plano es rectangular y tiene un lado que vale A minúscula y el otro lado B minúscula, entonces la magnitud de ese vector área será el producto de A por B. Y ese vector se dibuja siempre perpendicular a la superficie en cuestión. Esta expresión del flujo eléctrico es válido para un plano uniforme, pero en sentido general se define mediante una integral. El diferencial de flujo eléctrico será igual que el campo eléctrico por el diferencial de área. O incluso se puede definir en forma escalar. Recordar que el producto escalar de dos vectores es igual al producto de las magnitudes de los vectores por el coseno del ángulo que forman los vectores. Entonces, ese producto escalar se puede volver el producto de dos escalares multiplicado por el coseno de un ángulo, que sería el ángulo que forman los vectores E y de A. En forma integral, el flujo eléctrico se puede expresar como la integral del producto escalar de los vectores, campo eléctrico y diferencial de área. Diferencial vectorial de área. Eso que vemos en pantalla es una integral de línea. Entonces hay que darle el tratamiento de integral de línea.
Bien, vamos con un pequeño ejemplo para que se entienda un poco. Ejemplo. Un campo eléctrico tiene magnitud de 250 newton sobre Coulomb horizontalmente. Hacia la derecha. E impacta a un plano inclinado como muestra la figura. Determine el flujo eléctrico a través del plano. Bien, aquí para completar falta el plano, ya que tiene información. Supongamos que este es el horizontal. Y vamos a suponer que el ángulo que forma el plano con la horizontal, vamos a suponerlo en 30 grados. Además, el plano es rectangular, tiene un ancho de 1.5 metros y una longitud de 4.5 metros. Entonces, en este caso, lo primero que tenemos que determinar cada uno de los vectores. Vamos a dibujar el campo eléctrico. El campo eléctrico va horizontal y atraviesa el plano. O sea, es algo como así, como estamos dibujando. Ese es el campo eléctrico. Entonces, aquí es muy importante determinar, en primer lugar, el valor del área, o sea, la magnitud del vector área. En este caso será 1.5 metros multiplicado por 4.5 metros. Entonces, eso será igual que 1.5, haciendo el producto tenemos 1.5 por 4.5. Eso da como resultado 6.75 y la unidad es metro cuadrado. 6.75 metros cuadrados. Luego, la forma más cómoda de esbozar este ejercicio es dibujar
hacer un dibujo donde el plano se vea como un filo. Vamos a dibujar el plano como un filo. Vamos a darle menor ángulo. Vamos a señalar la horizontal. Tenemos 30 grados respecto a la horizontal, forma el citado plano. Entonces tenemos el vector área que es perpendicular a la superficie. El vector área será algo como esto que estoy dibujando. Cuya magnitud es 6.75 metros cuadrados y es perpendicular a la superficie. Vamos a dibujarlo en otro color, el vector área, para que no se me confunda con el campo eléctrico, ya que he elegido el vector color verde para el campo eléctrico. Vamos a dibujarlo azul oscuro. Ese vector área es perpendicular a la superficie. Vamos a marcar la perpendicularidad. Bien, entonces tenemos el vector campo eléctrico, que sería un vector que va horizontal. Vamos a marcar una línea. Ahí tenemos el vector campo eléctrico. Entonces, se hace interesante conocer cuál ángulo forman el vector área y el vector campo eléctrico. Es decir, ese ángulo teta que forman el área y el campo eléctrico. Ya que el flujo eléctrico es un producto escalar. Y el producto escalar de dos vectores se puede obtener como el producto de las magnitudes de los vectores por el coseno del ángulo entre ellos. Entonces es importante saber qué ángulo forman los vectores. Lo primero que corresponde es que la línea intermitente en negra es una horizontal y el campo eléctrico también es horizontal. Por tanto, este ángulo de aquí sería 30 grados. ¿Cómo puedo saberlo? Bueno, son alternos internos entre paralelas. Es decir, ese ángulo que forma el vector campo eléctrico con el plano que aparece como un filo en color azul debe ser exactamente igual al ángulo que forma el plano con la horizontal, debido a que el campo eléctrico está horizontal. Entonces, básicamente, la dirección del campo eléctrico y la dirección horizontal son paralelas, de modo que tenemos alternos internos entre paralelas. Entonces, a partir de ahí podemos determinar el ángulo teta, ya que el vector área y la superficie o plano inclinado son perpendiculares. Entonces quiere decir que el ángulo teta más 30 grados debe ser igual a 90 grados. De modo que el ángulo teta sería 90 grados menos 30 grados. Ese ángulo será igual a 60 grados. Entonces con esto hemos obtenido que el ángulo que forma el vector área con el vector campo eléctrico sería el complemento del ángulo que forma el plano con la horizontal. A partir de ahí, entonces podemos hallar el valor de flujo eléctrico. El valor de flujo eléctrico, vamos a cambiar el color. El valor del flujo eléctrico viene a ser el producto escalar de los vectores campo eléctrico y área, que a su vez será
el producto de las magnitudes de los vectores por el coseno del ángulo entre ellos. Es decir, coseno del ángulo que forman los vectores E y A. Ese ángulo lo hemos llamado teta y en nuestro ejemplo vale 60 grados. De ahí el flujo eléctrico será igual que magnitud del campo eléctrico que está dado en el problema, 250 newton sobre Coulomb, es la magnitud del campo eléctrico, multiplicado por la magnitud del área, que es 6.75 metros cuadrados, multiplicado por el coseno de 60 grados, multiplicado por el coseno de 60 grados. De ahí, el flujo eléctrico será igual que, ya que hacemos el producto, 250 por 6.75 por el coseno de 60 grados y eso da como resultado 843.75 newton metro cuadrado sobre Coulomb. Redondeando, sería 844 newton por metro cuadrado entre Coulomb. Y ese es el resultado del flujo eléctrico. Y con esto concluye el ejemplo. Bien, ahora vamos ahora a introducir un nuevo concepto. El concepto de superficie gaussiana. Una superficie gaussiana es simplemente una superficie que encierra un volumen del espacio. Cualquier superficie cerrada que encierra un volumen es una superficie gaussiana. Así, por ejemplo, la superficie que comprende una cáscara, la cáscara de una naranja, es una superficie gaussiana, porque esa superficie de cáscara encierran el volumen total de la naranja. Es decir, todo el ácido que tiene la naranja está delimitada por esa superficie. Una caja sellada también me conforma una superficie gaussiana porque me encierra un volumen. En sentido general, cualquier superficie que encierra un volumen del espacio se conoce como superficie gaussiana. Una superficie gaussiana es aquella superficie que encierra un volumen del espacio.
o un volumen en cierta región del espacio. Entonces, algunos ejemplos de superficie gaussiana puede ser un cubo o un paralelepípedo recto. El contorno encerrado por las 6 caras de ese paralelepípedo recto me conforma una superficie gaussiana. Puede ser una esfera, por ejemplo, el contorno de una esfera. Me constituye también una superficie gaussiana. Y en sentido general, cualquier superficie que encierre un volumen es una superficie gaussiana. En este aspecto, por ejemplo, vamos a tener, en el primer caso, en el paralelepípedo, una superficie gaussiana compuesta por 6 planos diferentes. 6 planos diferentes, ya que tenemos 6 caras. Por ejemplo, tenemos esta cara, podemos llamarle a su 1. Tiene vector área a su 1. Luego tenemos la cara inferior o de abajo, podemos llamarle a su 2, al vector que representa esa área. Tenemos la cara frontal, podemos llamarle a su 3, al vector que representa dicha área. La cara lateral derecha, vamos a ponerlo un poco más horizontal. Podemos llamarle al vector que representa esa área, a su 4, podemos llamarle. La cara trasera, en este caso está oculta, sería esa de allá atrás. Podemos llamarle a su 5. Y finalmente, la cara superior, vamos a dibujar la color gris, sería esta cara de aquí arriba, que lo podemos representar mediante el vector a su 6. Ahí tenemos las 6 caras del cubo. Entonces, si de repente hay un campo eléctrico que actúa sobre una región del espacio donde se encuentra ese cubo y nos piden que obtengamos el flujo eléctrico total, entonces tendríamos que hacer operaciones de productos escalares del vector campo eléctrico con cada uno de esos vectores área para definir el flujo eléctrico total. Así, vamos a poner un ejemplo directamente con él. Un cubo cuya arista o cuyas aristas tiene longitud de 1.2 metros
coma, con una arista o con vértices, con un vértice en el origen, y tres aristas que coinciden con los ejes cartesianos tridimensionales. Se encuentra en una región del espacio donde hay un campo eléctrico E igual, vector E igual a 200 newton sobre Coulomb en dirección Y menos 150 newton sobre Coulomb en dirección J. Determine el flujo eléctrico total en el cubo. Bien, entonces en este aspecto, lo primero que tenemos que hacer es hallar la magnitud del área de cada cara. Sabemos que tenemos 6 caras que ya fueron descritas anteriormente. Esa que vemos en el paralelepípedo, que en este caso tenemos un caso particular de paralelepípedo, tenemos un cubo. Entonces lo primero que tenemos es que hallar la magnitud de esas áreas y luego entonces darle sentido a esos vectores. En el caso que nos ocupa, la magnitud del área será, en este caso es L cuadrado. Se trata de un cubo, todas las aritas son iguales, entonces cada cara va a tener una área igual a L cuadrado. De modo que esa área tendrá, cada vector área tendrá una magnitud 1.2 metros al cuadrado. Realizamos la operación. Esa operación aritmética, 1.2 al cuadrado, es equivalente a 1.44 metros cuadrados. Entonces, a partir de ahí, ya podemos obtener los vectores área. Vamos a tener 6 vectores área. Tenemos el vector A1,
que si trazamos los ejes cartesianos, digamos que este es el eje Z, el eje y el eje X, entonces el vector A1 será igual que menos 1.44 metros cuadrados en J. Es decir, en dirección del vector unitario J, que es en dirección Y, pero negativo porque se dirige hacia la izquierda. El vector que le hemos llamado A2 será menos 1.44 metros cuadrados en K. Fíjese que se dirige hacia abajo, en la dirección del eje Z. El vector que le hemos llamado A3 será igual que 1.44 metros cuadrados en dirección del vector unitario Y, es decir, en dirección del eje X positivo. Luego tenemos el vector A4, que en este caso será 1.44 metros cuadrados en J. El vector A5, el vector trasero, o sea, se dirige hacia en perpendicular al plano trasero del cubo, va a estar en dirección menos I. A5 será vector A5 igual a menos 1.44 metros cuadrados en I. Y finalmente el vector A6 va a estar en K positivo. El vector A6 será 1.44 metros cuadrados en K. Entonces esos son los 6 vectores que tenemos. Luego entonces tenemos que hallar 6 flujos eléctricos, uno para cada vector, uno para cada vector área. El flujo eléctrico φ1 viene a ser el producto escalar del vector campo eléctrico y el vector A1. El flujo eléctrico φ2 viene a ser el producto escalar del vector campo eléctrico con el vector área 2. El flujo eléctrico este es el flujo eléctrico φ2. El flujo eléctrico φ3 será el producto escalar del vector campo eléctrico por el vector área 3. El flujo eléctrico φ4 viene a ser el producto escalar del vector campo eléctrico por el vector área 4. Y así sucesivamente hasta llegar al flujo eléctrico φ6, que viene a ser φ6 igual al producto escalar del vector campo eléctrico con el vector área 6. Entonces simplemente tenemos que hallar esos productos escalares. Recuerden que I.J es igual a 0. I.K también es igual a 0.
J.K también da 0 como resultado. Y en sentido general, productos escalares de vectores unitarios que no sean idénticos siempre da 0. En el caso de que sean idénticos, entonces resultado 1. Es decir, I.I es igual a 1. J.J es igual a 1. K.K es igual a 1. Los demás productos dan 0 como resultado. Debido a que son perpendiculares esos vectores unitarios. Y entonces, cuando usted desarrolla el producto escalar de vectores perpendiculares, usted va a tener que el producto escalar de los vectores será el producto de las magnitudes de los vectores por el coseno del ángulo que forman los vectores. Si los vectores son perpendiculares, el ángulo es 90 grados. Y el coseno de 90 grados es igual a 0. Por eso es que esos productos de vectores unitarios que no sean idénticos siempre da 0. Bien, entonces, cuando multiplicamos el vector campo eléctrico por el vector a su 1, básicamente tenemos 200 newtons sobre coulomb en I por menos 1.44 metros cuadrados en J. Eso da 0. Luego vamos a ir acumulando. El flujo eléctrico neto, vamos a utilizar otro color. ¿Hay alguien que tiene la mano levantada? Ok. Está bien, fue un mensaje. Bien, entonces, el flujo eléctrico neto viene a ser, vamos a sumar, vamos a plantearlo. El campo eléctrico por el vector área 1. El campo eléctrico es 200. Bueno, va a ser constante porque aquí vamos a plantearlo de la siguiente manera. El flujo eléctrico total va a ser el flujo eléctrico 1 más el flujo eléctrico 2 más el flujo eléctrico 3 más el flujo eléctrico 4 más el flujo eléctrico 5 más el flujo eléctrico 6. Tenemos ahí los 6 flujos eléctricos. Entonces, el flujo eléctrico total viene a ser el campo eléctrico, que es factor común en cada flujo eléctrico, multiplicado escalarmente por el vector área 1 más el vector área 2 más el vector área 3 más el vector área 4 más el vector área 4 más el vector área 5 más el vector área 6. Y entonces en este caso podemos hallar ese flujo eléctrico más fácil. Ese flujo eléctrico viene a ser el vector campo eléctrico multiplicado escalarmente por menos 1.44 metros cuadrados en J menos 1.44 metros cuadrados en K más 1.44 metros cuadrados en I más 1.44 metros cuadrados en J menos 1.44 metros cuadrados en I más 1.44 metros cuadrados en K. Tenemos una suma de vectores. Ese flujo eléctrico en este caso será
el campo eléctrico. Y entonces, esa suma de vectores va a dar el vector nulo en este caso. Pues yo tengo menos 1.44 metros cuadrados en J, pero también tengo más 1.44 metros cuadrados en J. Luego tengo menos 1.44 metros cuadrados en K, pero también hay allá al final, un más 1.44 metros cuadrados en K. Y el tercer término es 1.44 metros cuadrados en I. Pero el quinto término es menos 1.44 metros cuadrados en I. De modo que eso da como resultado el vector nulo. Y cuando multiplico el vector campo eléctrico por el vector nulo, eso me va a dar como resultado un producto escalar cero. El vector campo eléctrico lo vimos anteriormente, pero sea cual sea del mismo resultado. El vector campo eléctrico tiene 200 newtons sobre Coulomb en dirección I, menos 150 newtons sobre Coulomb en dirección J. Entonces, cuando multiplicamos ese vector escalarmente por el vector nulo tiene sus tres componentes igual a cero, es decir, tiene cero en I y tiene cero en J y cero en cualquier otra componente, es decir, en K si existiera. Entonces eso da como resultado cero. En este caso el flujo eléctrico total a través del cubo es cero. Eso está consono con la famosa ley de Gauss, como veremos en breve. Entonces en este caso el resultado es flujo eléctrico total en el cubo igual a cero. Bien, vamos ahora a suponer que tenemos una carga positiva, una carga Q. Y esa carga está encerrada por una superficie gaussiana. Por simplicidad la vamos a definir una superficie esférica. Tenemos una superficie esférica. Entonces, esa carga va a irradiar flujo eléctrico en todas direcciones. Es decir, va a irradiar flujo eléctrico en forma radial. Tenemos flujo eléctrico hacia allá, hacia todas las direcciones. Irradia flujo eléctrico en todas las direcciones. Entonces, ¿cuál será el flujo eléctrico en este caso a través de la esfera? Vamos entonces a hacer el cálculo. Sabemos que el flujo eléctrico se puede definir mediante una integral. En términos, cuando tenemos un plano, va a ser el producto escalar del vector campo eléctrico y el vector área. Pero eso se puede definir en términos de una integral también. O sea, podemos definir el flujo eléctrico como la integral de superficie de el vector campo eléctrico por el diferencial de superficie, diferencial de área. Donde el diferencial de área es un vector perpendicular a la superficie. En este caso debe estar relacionado con el diferencial de área de una esfera. Aquí podemos salvaguardar la situación debido a la simetría, ya que
el área en cualquier punto es tangente a la superficie de la esfera, o sea, el vector área es tangente a la superficie de la esfera. Este sería, digamos, un vector área en ese punto. Y entonces en verde tenemos el vector campo eléctrico. Vamos a dibujarlo un poco mejor. Que tiene exactamente la misma dirección que el vector área en ese punto. Entonces, a partir de ahí tenemos el campo eléctrico. El campo eléctrico, debido a una carga puntual, se obtuvo anteriormente. El campo eléctrico, debido a una carga puntual, será la constante eléctrica por el valor de la carga entre R cuadrado, donde R es la distancia donde está la carga, al punto donde interesa el campo. En dirección radial. Ese sería el vector campo eléctrico. Sin embargo, el diferencial de área vectorial será una magnitud escalar, que tiene un valor escalar, multiplicado por R, ya que realmente el área va a ser perpendicular a la superficie en cuestión. Pero luego entonces el área es tangente al punto donde estoy calculándola. De modo que va a ser la misma dirección de radio. El área va a quedar en la misma dirección de radio. Y entonces el producto escalar de los vectores E y de A, vector campo eléctrico y vector diferencial de área, será simplemente constante eléctrica por la carga entre R cuadrado en la dirección R multiplicado escalarmente por diferencial de A en la dirección R. Aquí ese producto escalar se vuelve el producto de dos escalares, ya que lo que vamos a tener es que el punto de A será igual que constante eléctrica por la carga entre R cuadrado por diferencial de A, y luego me queda el producto escalar R punto R, es decir, el producto escalar de dos vectores unitarios R, es el mismo vector. Entonces, al multiplicar escalarmente dos vectores idénticos, eso da como resultado 1. Ese producto que está aquí da 1. Y de este modo, entonces, el punto de A, producto escalar de los vectores campo eléctrico y diferencial de área, será constante eléctrica por la carga entre R cuadrado diferencial de área. Recordar que la constante eléctrica es 1 entre 4 pi E sub 0, donde E sub 0 es la permitividad en el espacio libre. De modo que E punto de A, es decir, el producto escalar entre los vectores campo eléctrico y diferencial de área, será igual que 1 entre 4 pi E sub 0 por la carga que está encerrada en la esfera entre R cuadrado por diferencial de área en forma escalar. Entonces, simplemente, en este caso, el flujo eléctrico será una integral. En este caso, el flujo eléctrico se determinará mediante una integral. Integral de E punto de A, es decir, del producto escalar de los vectores campo eléctrico y diferencial de área. De modo entonces que ese flujo eléctrico será igual que la integral de 1 entre 4 pi E sub 0 por carga entre R cuadrado por el diferencial de área de una esfera. El diferencial de área de una esfera no depende de radio, solamente depende de los ángulos. Es decir, si definimos una esfera, el área superficial de la esfera en nada va a depender de, una vez R está fijo,
el área ya no depende de ningún otro parámetro, o sea, no es una función de R como tal, o sea, que es un parámetro constante. Sería un parámetro constante y simplemente esa determinación de superficie de la esfera va a depender, digamos, definimos un punto del ángulo θ, proyectamos sobre el horizontal, y del ángulo φ. Y ya para un R fijo ya depende de esos ángulos. De modo entonces que podemos sacar prácticamente todo lo que está en la integral. Y simplemente tendríamos que el flujo eléctrico sería 1 entre 4pi e su 0 por la carga encerrada entre r cuadrado por el área de la esfera. Ya que prácticamente esto que estoy colocando en paréntesis sale fuera de la integral. El área de la esfera, de una esfera de radio r, es 4pi por radio al cuadrado. Ese valor se puede obtener precisamente realizando esa integral angular. De modo entonces que el flujo eléctrico en este caso será 1 entre 4pi e su 0 por la carga encerrada entre r cuadrado por 4pi por radio al cuadrado. Realizando las simplificaciones del lugar, por ejemplo, esa r cuadrado se va a cancelar y el 4pi también. Entonces tenemos que el flujo eléctrico es igual que la carga encerrada en la esfera entre E sub 0. Y precisamente esto fue lo que vio Gauss. Y de ahí formuló la ley de Gauss. Gauss vio que en una superficie gaussiana se cumple lo siguiente. El flujo eléctrico en una superficie gaussiana es igual a la carga encerrada entre E sub 0. El flujo eléctrico, que es el integral del producto escalar de los vectores campo eléctrico y diferencial de área en una superficie gaussiana, es la carga encerrada por dicha superficie entre E sub 0. Eso se conoce como ley de Gauss del flujo eléctrico. La ley de Gauss del flujo eléctrico es útil para resolver muchos problemas enfocándose en la simetría de estos tipos de ejercicios. Por ejemplo, vamos a plantear la ley de Gauss con algunos tipos clásicos de campo eléctrico conocido. Supongamos que tenemos una línea infinita de carga. Para una línea infinita de carga o una línea infinita uniformemente cargada. Entonces la ley de Gauss nos puede permitir obtener la magnitud del campo eléctrico. Por ejemplo, vamos a suponer que esta es la línea. Vamos a dibujar un tramo de la línea, una línea infinitamente cargada.
Bueno, esto quedó horrible. Vamos a borrar esto. Tenemos esa línea. Imaginemos que se tiende hacia la izquierda y hacia la derecha. Indefinidamente. Es una línea infinita de carga. Una línea uniformemente cargada. Entonces, lo primero que tengo que hacer es elegir una superficie gaussiana. Por simplicidad, aquí voy a elegir una superficie cilíndrica. Una superficie cilíndrica que encierre el tramo de la línea que estoy mostrando. Entonces ahí aplicamos la ley de Gauss. Esa línea, supongamos que tiene densidad lineal de carga, lambda. Lambda es la densidad lineal de carga de la línea. Es decir, esa densidad lineal de carga es igual a la carga entre la longitud. Y en forma diferencial incluso puedo también tener relación. Diferencial de carga igual a lambda por diferencial de longitud. Bien, entonces, si ese cilindro tiene longitud L, yo puedo saber qué carga encierra ese cilindro. La carga que encierra ese cilindro, vamos a ponerle así mismo, carga encerrada, viene a ser la densidad lineal de carga de la línea por L, es decir, por la longitud. Y según lo que establece la ley de Gauss, el flujo eléctrico es la carga encerrada entre E sub 0. Es decir, que el flujo eléctrico será igual que la densidad lineal de carga por la longitud del cilindro entre E sub 0. Ahí tenemos una forma de cómo calcular el flujo eléctrico, pero hay otras. Esa línea cargada emite línea de campo eléctrico en todas las direcciones. Y se expande de forma radial. Entonces, ese flujo eléctrico también se puede obtener como el producto escalar del vector campo eléctrico por el vector área. En este caso nos referimos al área que va a atravesar el cilindro. Estamos hablando de una área en dirección radial. Y nos estamos refiriendo a el área lateral de un cilindro. En todo caso, el campo eléctrico y el vector área van a tener la misma dirección. De modo que ese flujo eléctrico se puede obtener como las magnitudes del campo eléctrico y del área. De modo entonces que podemos igualar y la densidad superficial, perdón, la densidad lineal de carga por la longitud del cilindro o del tramo de línea entre E sub 0 será igual que la magnitud del campo eléctrico por la magnitud del área. En este caso nos referimos al área lateral del cilindro, porque esas líneas de campo eléctrico atraviesan el área lateral del cilindro. Es decir, esa área lateral del cilindro es como si le damos un corte al cilindro y se va a convertir en un rectángulo. Se va a convertir en un rectángulo donde, vamos a dibujarlo un poco mejor.
donde la longitud de ese rectángulo va a ser L o longitud del cilindro. Y luego entonces, como le di un corte al cilindro y lo abrí, voy a tener que este segmento que estoy marcando en color azul será 2pi por R. 2pi por R, donde R viene a ser el radio del cilindro. Vamos a mirar el cilindro nueva vez. Básicamente tenemos longitud L del cilindro y luego entonces el contorno del cilindro, que es una circunferencia, será 2pi por radio, 2pi por R. Y de este modo entonces el área lateral del cilindro va a ser 2pi por R por L. Sustituyendo esa área en la ecuación que tenemos en la izquierda, la densidad lineal de carga por la longitud de la línea entre E sub 0 será igual que la magnitud del campo eléctrico por 2pi por R por L. Aquí la longitud L puede cancelarse, dividimos entre L en ambos miembros de la igualdad. Y luego entonces tenemos una expresión para la magnitud del campo eléctrico. La magnitud del campo eléctrico viene a ser densidad lineal de carga entre 2pi E sub 0 por R. Y ahí tenemos la magnitud de campo eléctrico debido a una línea infinita de carga uniformemente cargada en función de la distancia de la línea al punto donde nos interesa el campo eléctrico. Esta es una forma sencilla de obtener el campo eléctrico o la magnitud del campo eléctrico debido a una línea infinita de carga. Utilizando los conceptos de campo eléctrico, es más engorroso obtener esta ecuación. Entonces, magnitud del campo eléctrico a una distancia R de una línea uniformemente cargada de densidad lineal de carga lambda. Bien, vamos a ver ahora aplicación de ley de Gauss a planos. Imaginemos que tenemos un plano cargado, plano infinito de carga. Vamos a poner aquí aplicación de ley de Gauss a planos infinitos. Uniformemente cargado. Bien. Supongamos que tenemos un plano. Vamos a dibujarlo en pantalla.
Plano que está uniformemente cargado y que tiene una densidad de carga sigma. Sigma es sencillamente la carga total entre el área total. Tenemos esa densidad superficial de carga. Entonces, a partir de ahí, vamos a aplicar la ley de Gauss. Vamos a establecer un cilindro que abarque cierta área del plano en forma transversal. E incluso vamos a establecerlo también hacia la parte trasera. Es decir, un cilindro que atraviese el plano en forma transversal. Vamos a suponer que esa es la región donde el cilindro entra en contacto con el plano infinito. Entonces, por simplicidad, vamos a suponer que ese plano está cargado positivamente. Al estar cargado positivamente, sabemos que la carga positiva irradian campo eléctrico. Entonces, por ende, vamos a tener línea de campo eléctrico saliente. En el extremo del cilindro. Línea de campo eléctrico saliente, pero eso se va a dar a ambos lados. Para acá voy a tener también lo mismo. Hacia un extremo y otro del cilindro vamos a tener campo eléctrico saliente. Bueno, vamos a dibujar esto mejor. Por la parte trasera del plano vamos a dibujar esa línea intermitente. Eso es lo que vamos a tener. Entonces aquí, en este caso, el área que va a atravesar el flujo eléctrico no es el área lateral del cilindro, sino que van a ser las áreas de tapa del cilindro. Y a partir de ahí, entonces ese cilindro tiene una carga encerrada que tiene que ver con el área de sección transversal que es marcado en azul oscuro. Es decir, toda esta área que tenemos aquí. Esa va a ser el área que tengo que elegir para calcular la carga que está encerrada. Entonces, a partir de ahí, sigma será
la carga encerrada en el cilindro entre el área transversal del cilindro. Área transversal del cilindro, vamos a ponerle A T sub C. Entonces, esa área transversal del cilindro le vamos a llamar AT sub C. Y a partir de ahí, entonces, la carga encerrada en el cilindro viene a ser sigma por el área transversal del cilindro. Según la ley de Gauss, el flujo eléctrico es lo mismo que la carga encerrada entre E sub 0. Es el flujo eléctrico según la ley de Gauss. Pero también podemos calcular el flujo eléctrico de otra forma. Podemos calcularlo a través del campo eléctrico y a través del vector área. Que el vector área es un vector que posee el valor de la superficie en consideración y es perpendicular a la superficie en consideración. O sea que ahí tenemos el vector área y para el extremo trasero será de esa forma, saliente siempre de la superficie. Entonces, el flujo eléctrico se puede calcular también a partir de el producto escalar de el campo eléctrico y el área. En este caso tenemos que calcular dos campos eléctricos, dos flujos eléctricos, perdón. Aquí tendría un flujo eléctrico 1 que va hacia la parte de adelante y un flujo eléctrico 2 en la parte de atrás. Pero esos flujos van a ser idénticos en magnitud, porque yo voy a tener el mismo campo eléctrico y la misma área. Entonces, ese flujo eléctrico vendrá dado como 2 veces la magnitud del campo eléctrico por la magnitud del área por el coseno del ángulo entre los vectores campo eléctrico y área. Pero el coseno del ángulo entre los vectores campo eléctrico y área va a dar 1 porque el ángulo entre los vectores campo eléctrico y área es 0. De modo entonces que el flujo eléctrico viene a ser 2 veces magnitud del campo eléctrico por magnitud del vector área. Entonces podemos igualar estas dos ecuaciones que estoy poniéndole flecha. Y entonces tenemos una expresión bastante interesante. Tenemos que la carga encerrada entre E sub 0 sería igual que 2 veces magnitud del campo eléctrico por magnitud del área. Pero esa área tiene un nombre porque es el área transversal del cilindro, que le llamamos A sub TC. O sea, el campo eléctrico atraviesa el área transversal del cilindro. De modo entonces que podemos todavía simplificar un poco, ya que la carga encerrada está relacionada con la densidad superficial de carga y el área transversal del cilindro, de conformidad con esa ecuación que encerré. Entonces tenemos que la densidad superficial de carga por el área transversal del cilindro entre E sub 0 o permitividad del espacio libre será igual que 2 veces la magnitud del campo eléctrico por el área transversal del cilindro. Entonces aquí podemos cancelar el área transversal del cilindro, dividiendo en ambos miembros de la igualdad. Y finalmente, despejamos la magnitud del campo eléctrico. Y vamos a tener que la magnitud del campo eléctrico será sigma
entre 2e sub 0. Entonces ahora supongamos que esa R tiende a infinito y hacemos el cilindro de área de sección transversal infinita. Y entonces lo que vamos a tener es un plano cargado, un plano infinito cargado. De modo que la magnitud del campo eléctrico correspondiente a un plano infinito cargado vamos a escribir esto mejor. La magnitud del campo eléctrico correspondiente a un plano infinito uniformemente cargado será igual a la densidad superficial de carga dividido entre el duplo de la permitividad en el espacio libre. Y en el caso de que el plano esté cargado positivamente, ese vector campo eléctrico será saliente del plano, siempre perpendicular al plano. Y si el plano está cargado negativamente, entonces ese vector campo eléctrico será entrante al plano. Y con esto concluimos la ley de Gauss.